La idea de hoy es tratar de presentarle otros temas generales y después, en lo posible, pasar a un tema específico, porque todas las presentaciones que va a ser la semana que viene o la próxima clase van a ser todas específicos respecto a distintos productos. Hay distintos tipos de fruta o distintos tipos de cosas, pero cosas mucho más específicas que de las cosas que les estuve dando. Bueno, una de las grandes digamos, tecnologías que nosotros vemos, que se ve en el campo, a nivel del campo, de packing house y después de cosecha, que se ve normalmente, es lo que se llama atmósfera controlada y atmósfera modificada. Algunas de las cosas hablamos la vez pasada y vamos a ampliar un poquito esto. Normalmente si hablamos de 21% de oxígeno y 0,03, 0,05% de anhídrido carbónico. Es claro que la producción de oxígeno, la cantidad de oxígeno es muy importante para la maduración y también para, yo estoy diciendo, unido a nada. Es decir, cuanto menos oxígeno tenemos, la maduración se hace mucho más lenta, y cuanto más anhídrido carbónico tenemos, la maduración es más lenta. Todo esto ha llevado a tratar de usar ese conocimiento como forma de preservar los productos de forma mejor. Ahora, hay que tener en cuenta que no se puede bajar el oxígeno hasta 0, porque tampoco las frutas pueden aumentar, pueden llegar a valores tan bajos. Por eso hay que tener mucho cuidado en la forma de que llevamos las cosas. Ahora, el término atmósfera controlada y atmósfera modificada, en realidad lo que trata de llevar adelante es usar ese intercambio que hacemos entre la atmósfera para poder mejorar la calidad de la fruta. Ahora, atmósfera controlada se refiere, y eso es una de las cosas importantes que recuerden, se refiere generalmente a reducción de oxígeno y aumento de anhídrido carbónico, pero en forma determinada, es decir, concentraciones son precisas, se hace a nivel de cámara, en toda la forma de en una cámara de refrigeración se baja la temperatura y al mismo tiempo se baja la concentración de oxígeno y se cambia el anhídrido carbónico, y eso se hace en forma controlada por el hombre, es decir, nosotros determinamos la concentración en forma analítica después que ya hemos visto cuáles son las mejores concentraciones que podemos usar. A diferencia de atmósfera modificada, que en realidad es un proceso dinámico que se determina y lo determina en realidad el material, el tipo de fruta o hortaliza que queremos almacenar. Eso es la gran diferencia. Es decir, en este caso nosotros determinamos las concentraciones y en este caso el producto mismo, porque el producto consume oxígeno, el producto produce anhídrido carbónico y todo esto es una combinación de temperatura,
y por supuesto el tipo de plástico en que envolvemos. Cuando la temperatura es más alta, ¿qué pasa? ¿Cómo va a bajar el oxígeno? ¿Más rápido o más despacio? Temperatura alta. Más rápido. ¿Por qué? Porque va a haber más respiración. Si la temperatura es baja, menos respiración. Entonces todo eso significa atmósfera modificada, es algo que tenemos que determinar muy claramente, que está basado en distintos, no solo en el plástico que cubre el producto, sino en la temperatura. Y eso es algo que es muy importante recordar. Y para que entienda esto, si normalmente nosotros podemos en la atmósfera modificada mantener, conservar o preservar la vida de post cosecha por X días comparado con aire, si lo ponemos el mismo producto en la temperatura óptima, todo eso es mucho mejor. Significa, esto es muy claro, la atmósfera modificada está dependiendo de la temperatura ambiente para el proceso. Y por eso atmósfera modificada es una combinación de condiciones. A diferencia de la atmósfera controlada, que es decir, nosotros determinamos la temperatura optimal de almacenamiento de las frutas o hortalizas, y después le aplicamos la concentración de oxígeno o anhídrido carbónico que es óptima para mejorar la calidad. Eso es muy claro que se acuerda. ¿Cuáles son los beneficios de la atmósfera controlada? Es igual con la atmósfera modificada, pero más o menos en otro tipo de forma. Por supuesto, retardamos la maduración, inhibimos la senescencia o todo lo que se llama que el producto se pone amarillo, inhibimos la producción de etileno, reducimos fisiológicamente todos los desórdenes, porque hay un montón de problemas con desórdenes fisiológicos. Inhibimos el desarrollo del patógeno, pero no normalmente los productos. Hay que recordar que las condiciones de almacenamiento de 0 grados o de 1 grado no siempre inhiben al patógeno. Por supuesto que 3 grados y 4 grados, por supuesto que inhiben al patógeno. Pero la combinación de oxígeno reducido y anhídrido carbónico alto y la combinación de que en realidad nosotros postergamos la maduración de la fruta, todo eso inhibe el desarrollo del patógeno. Y en unos casos puede usar para el control de insectos, por ejemplo, en casos muy específicos, como ser en granos, alta concentración de anhídrido carbónico en silos. Se usa como tratamiento para inhibir el desarrollo de insectos en granos, no en frutas, pero en granos sí. Ahora, por eso es muy importante lo importante el control de la atmósfera. Sí. En frutales, ¿cuál es la concentración de oxígeno más baja que es recomendable? Ahí está. Ahora les voy a mostrar una tabla con todas las concentraciones. Es decir, no hay una concentración, depende de qué tipo de fruta y depende de qué. Y hay un rango puede ser 2 o 3% de diferencia. Todo eso es muy importante determinar en cada país y en cada variedad. Y por eso ahora lo voy a mostrar. Pero por eso también quiero que tengan en cuenta que no existe, sí, por supuesto, existe por ejemplo, manzanas 5% de oxígeno, pero hay gente que lo almacena en lo que se llama ultra low, es decir, oxígeno mucho más bajo, otro tipo de tecnología, pero eso es muy
muy específico. Eso es lo que quiero que se lleven a la casa, entendiendo que todo es muy específico a la variedad y al tipo de cultivo y en las condiciones que uno cultiva. Ahora, pero atmósfera controlada también tiene sus pequeños problemas. Puede causar... Ahora no tengo pointer. Se puede hacer. Ok. Está bien. Atmósfera, entonces quiere decir que hay casos que, por ejemplo, atmósfera controlada puede crear una maduración irregular, puede crear problemas fisiológicos. Por ejemplo, alta concentración de anhídrido carbónico puede llevar a que la fruta no madure en general, o determinados efectos en la fruta misma, en la corteza de la fruta. No les digo que pueda afectar una respiración anaeróbica. Por ejemplo, si no hay oxígeno y toda la respiración es anaeróbica, entonces vamos a llegar a malos gustos de la fruta, y eso nos va a llevar a, por ejemplo, producción de acumulación de etanol. Por ejemplo, ustedes han visto en esas lechugas que normalmente algunas veces las compramos en los supermarkets, que están viejas, que han pasado el tiempo de consumo, pueden tener un gusto distinto, y eso normalmente es como resultado de concentraciones bajas de anhídrido carbónico por mucho tiempo, y eso fue lo que lleva en la fruta a condiciones de mal gusto. Eso, por ejemplo, es fácilmente observable en frutas de árboles caducos, que se los puede mantener, se los puede almacenar por largos periodos de tiempo, pero al mismo tiempo los productores quieren almacenarlo más de lo debido. Entonces llegan a condiciones de porcentaje alto de anhídrido carbónico y mal gusto. Y por supuesto, llegado a estos momentos de que hay problemas con los, digamos que la fruta no madura, pero la resistencia de la fruta a enfermedades en realidad deja de ser posible, y entonces lo que tenemos es que los distintos patógenos pueden empezar a atacar y se pueden desarrollar. Incluso sin que la fruta haya madurado. ¿Por qué? Porque la corteza en realidad parece que hay una diferencia entre lo que sería la maduración de la corteza y la maduración de la parte interna. Concentraciones muy altas de anhídrido carbónico, la parte interna no madura, es decir, la fruta sigue siendo dura, y ustedes dicen, bueno, la fruta todavía no ha madurado, pero la corteza se ha envejecido. ¿Por qué se ha envejecido? Por la alta concentración de anhídrido carbónico, y eso lleva a que frutas que no han madurado empiecen a ser atacadas por patógenos, cosa que es bastante anormal. ¿Ok? Por supuesto, y eso con respuesta a tu pregunta, que las frutas y las hortalizas tienen diferencia de tolerancia a anhídrido carbónico, y voy a mostrar algunos ejemplos. Y como estuve explicando que en concentraciones extremas de tanto oxígeno bajo o alto puede llevar a deterioro fisiológico, y todo esto que lo vamos a ver ahora. Ejemplos de frutas que pueden ser mantenidas a concentraciones mínimas de oxígeno. Por supuesto, frutas como ser nueces o frutas secas no tienen problemas en concentraciones de 0,5% de oxígeno.
Algunas concentraciones de manzanas pueden llevar a 1%, pero cítricos, como ven, 5%, como ven aquí. Ahora, avocado 3%, pero todo esto es muy variado. Ejemplo de anhídrido carbónico. Anhídrido llega a 2%, es decir que estamos de 0,03, aumentamos a casi 100 veces tanto la concentración de anhídrido carbónico y la manzana lo aguanta. La que es muy resistente es las cerezas, las fresas. Esas son muy resistentes al anhídrido carbónico y esto es un buen síntoma porque puede ser usado, como les voy a mostrar un ejemplo, en fruta mandada desde Israel a Europa, por ejemplo. Frutas y hortalizas que pueden ser agrupadas de acuerdo a el tiempo de almacenamiento en frutas que se pueden almacenar por mucho tiempo, digamos un año, como ser manzanas, muchas frutas de árboles caducos, ciruelas no llegan a un año, pero 6 meses. Kiwi y persimmon 6 meses, yo diría que un poco menos. Persimmon en Israel quisiéramos tenerlo por 6 meses, pero no llegamos nunca a 6 meses. Y no creo que en el mundo han llegado a 6 meses. Se habla de 4 meses. Granada sí, se puede llegar a 6 meses. Kiwi, por supuesto. Avocado de 3 meses, yo diría 2 meses, 1 mes y medio. Banana y cherry pueden llegar, las uvas pueden llegar a tanto. Mango, seguro que no 3 meses. Se habla de 2 meses y es mucho. Ellos, nectarina y todos estos pueden llegar incluso a más que 3 meses. Y eso por eso que llegamos a más que 3 meses, llegamos con calidad no tan buena. Hay papaya, pineapple sería piña, strawberry, son todos muy son muy perecederos. Ahora, como ven, atmósfera controlada o modificada puede afectar la calidad en varios casos. El ejemplo de atmósfera controlada que quisiera primero hablar. Primero inhibe maduración. Eso es lo que pasa normalmente con manzanas. Normalmente las manzanas no maduran y lo que pasa, y por eso no podemos mantener la fruta por muchos años, por muchos meses, hasta un mes, hasta un año algunas veces. Controla el desarrollo de enfermedades, inhibe lo que se llama cambios en composición y inhibe cambios de color. Por ejemplo, esto es muy claro y lo vamos a ver si llegamos a fin de la presentación de hoy. En hortalizas de hojas, que es muy claro que todo esto, atmósfera controlada, tiene muchos efectos en este tipo de procesos, lo que se llama prever la descoloración, porque en realidad inhibe el metabolismo de la clorofila. Este es un ejemplo de fresas, cómo se mandan fresas en Israel. Como ven, toda empaquetada y cubierta con un plástico muy grande. Este es el anhídrido carbónico que se inyecta aquí y se puede mandar en esta forma y lo mantiene como se habla de un producto muy perecedero de 7 días, te permite unos cuantos días más, y eso es lo que se hace en Israel. No es simple y no es barato, pero si se tiene que mandar por barco, en realidad esa es la forma. Si se tiene que mandar por avión, no hay problema porque toda la fruta llega en 2-3 horas. Ok. Ejemplos de
se puede usar atmósfera controlada por distintos tipos de productos que por mucho tiempo, digamos, que en realidad ya hablamos de esto y podemos seguir adelante. Todas las recomendaciones con respecto a tu pregunta están publicadas por la Universidad de California y Adel Carter ha hecho un resumen de todos los requerimientos de atmósfera controlada, como ven acá. Y como ves, a una temperatura que, por ejemplo, ha buscado entre 5 y 13 grados, normalmente se almacena en Israel alrededor de 7 grados. Hay un 5% de oxígeno y 3 a 10% de hidrocarbónico. Hay concentraciones de 5 y 5, eso es lo que muchas veces hay, pero uno nunca puede saber exacto las concentraciones que hay. Ahora, en grapefruit, sería, no en naranjas, ¿cómo le llaman? Grapefruit. Toronjas. O divino. Pomelos. Ustedes ven que la temperatura de almacenamiento es más alta y también las concentraciones pueden cambiar de 3 a 10 y 5 a 10. Todo eso es muy claro que no se puede puede empezar a determinar una concentración, pero es muy cambiable y depende mucho de las variedades que uno trata de almacenar y también las condiciones de crecimiento. Por ejemplo, en Caqui, temperatura de almacenamiento está entre 0 y 5, 3 a 5 oxígeno, normalmente hay 5% de oxígeno y 4% de anhídrido carbónico. Todo esto es muy cambiable y como estuvimos viendo antes. Los más, digamos, una de las los resultados más importantes que se han presentado con respecto a atmósfera controlada es para trabajos sobre peras y manzanas y kiwi que se permite ahora almacenar esto por mucho más tiempo. También la atmósfera controlada durante el transporte es algo se ha convertido en algo normal. Por ejemplo, Sudáfrica transporta con atmósfera controlada. Creo que Perú también transporta la atmósfera controlada. Algunos de ustedes saben. Todos los containers que llegan de Perú a Europa tienen no solo temperatura, sino atmósfera controlada y está determinado en base, por supuesto, un poco trial and error, experimentos y un poco de lo que hacen otros países y llevan. Pero sin duda hay que tener en cuenta que puede haber pequeñas diferencias y normalmente lo que trata la gente en condiciones nuevas es subir un poquito la concentración no bajar tanto, sino subir un poquito más la concentración de oxígeno y bajar un poquito más la concentración de anhídrido carbónico para no llegar a condiciones difíciles. También en avocado, como estaba hablando, Sudáfrica, New Zealand también exporta avocado todo eso a temperatura de 5 y con tratamiento de atmósfera controlada. Bueno, ahora, pero al mismo tiempo que tenemos atmósfera controlada, hay un gran incremento del uso de lo que se llama modified atmosphere, atmósfera modificada. Y lo que ustedes han visto y que se lo ven normalmente en todos los supermarkets, no en todos los supermarkets en Israel, pero en Europa es bastante común, no sé si en Perú y Ecuador y Guatemala se vende manzanas cortadas que la gente la come ya fresh cut. ¿Existe o no existe?
No existe. Bueno, como ustedes han visto en Israel tampoco existe, pero muy común en Europa. Y es un negocio muy grande. Pero todo eso hay que ponerlo en bolsas de plástico que les permiten mantener por lo menos 2 a 5% de oxígeno y 8 a 10% a 12% de carbono. Aparte, sin duda, en todo ese tipo de, incluso avocado o cortado yo he visto, y está pronto para comer, es decir, es muy bueno porque dan condiciones tales que el avocado no se ennegrece, es decir, que parece como recién cortado, así que sin duda es bueno. Ejemplos: manzana, tomate de zanahoria, celery, no sé lo que hay acá, rabanito, me parece, o hongo, no sé. Por supuesto, todas lo que se llama hortalizas de hojas, que es muy común. Acá ven empacando las hortalizas de hojas, toda la lechuga. Esta es lechuga especialmente de un tipo muy especial, la lechuga americana, que es mucho más rica, más crispy y más cara. Esto es un ejemplo de ejemplos muy conocidos de manzanas de buena calidad. Lo que pasa en realidad que el producto, si analizamos cuál es el mecanismo que está ocurriendo acá, el mecanismo indica que el producto está por su